Hola a todos, soy el pastor Rubio de la iglesia Real Life en español. Gracias por elegir estar con nosotros una vez más en esta tarde. Que el Señor les siga bendiciendo. Esta tarde vamos a hablar de un tema sobre esta serie de Primera de Timoteo, un tema que realmente no quisiera en lo personal tratar, pero que hay que tratarlo, porque como hemos titulado a esta serie Asuntos de la Iglesia, creemos que este aspecto del que vamos a hablar el día de hoy es un asunto serio dentro de la iglesia. Y antes de entrar al tema, quisiera recordarles que la próxima semana vamos a estar retomando una vez más la serie que empezamos hace un mes pasado, que se llama La fe funciona cuando la vida no. Así es que vamos a estar retomando esa serie la próxima semana. El tema de hoy se trata de um, eh, cómo nosotros como iglesia tratamos un asunto cuando el pastor o el anciano falla o cae en pecado. La escritura nos da algunas instrucciones de cómo se debe de tratar este asunto. Por lo tanto, ese va a ser el tema de hoy. Y es posible que quizás usted haya estado ya en una situación de estas, si ha estado en la iglesia por algún tiempo, quizás ya ha experimentado quizás el ambiente que se tiene cuando se trata de poner en disciplina a un anciano o a un pastor que ha caído en pecado, o quizás ya lo ha escuchado por ahí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo la iglesia responde a este aspecto? Los líderes de la iglesia, los pastores, los ancianos fracasan, hay que entender eso. Caen en pecado. Es más, yo conozco personas, amigos míos, eh, personas incluso que yo crecí respetando como grandes líderes, como grandes pastores o ancianos, pero que por alguna razón u otra se descuidaron quizás y cayeron en pecado. Algunos de ellos ya no son pastores, pero siguen ahí. Pero la pregunta es, si no, ¿qué debe de hacer una iglesia cuando el líder falla? ¿Qué debe de hacer la iglesia cuando el líder falla? Ahora bien, cuando hablo de fracaso, me refiero a que el pastor cae en un pecado moral, quizás, ¿verdad? Predominantemente de eso vamos a hablar. No estamos hablando, por ejemplo, que los pastores realmente pecan, porque somos seres humanos, como cada uno de ustedes. En realidad, a veces fracasamos, ¿verdad? Los pastores en relación a nuestro ministerio, a la visión que teníamos acerca del ministerio, quizás no funcionó. Y entonces, puede ser que algunos vean esto como una causa justa para llevar a un pastor en disciplina, pero no estamos hablando de ese tipo de pecado. Okay, nosotros fallamos como cualquier persona, fallamos en muchas cosas. Yo he cometido muchos errores en cuestión de ministerio, pero lo que me refiero es que lo que vamos a hablar ahora se trata acerca de cuando un pastor cae en un aspecto moral. ¿Cómo se supone que la iglesia debe lidiar con eso? ¿Cómo? Entonces, ah, Pablo, ¿verdad? Está hablando está dando algunas recomendaciones a Timoteo de cómo debe tratarse este asunto. Así que vamos a ir al texto, es un texto bastante amplio, pero es importante esto. Timoteo recordemos, ¿verdad? En esta serie, Timoteo había sido asignado a una iglesia, la iglesia de Éfeso, para ir a tratar un asunto complicado donde habían gente, maestros, líderes, que estaban guiando a la iglesia en una dirección totalmente equivocada y contrario a lo que dice la escritura o la palabra de Dios. Y entonces Pablo aún a eso les dice, deben de hacerlo con amor, que cuando tenga incluso que confrontar a alguien, supongamos que lo hizo, hay algo difícil o feo en esta persona o ha caído algo en esta persona, debe de tratarlos como familiares, como a su propio padre, en fin,
Entonces, Pablo le dice a Timoteo, estas son las instrucciones para cómo tú debes de tratarlo, y este mismo principio se aplica incluso cuando tienes que tratar un asunto donde el líder principal, el anciano o el pastor ha caído en pecado. Entonces, eso vamos a hablar el día de hoy. El texto de hoy está el versículo 19 hasta el versículo 25 del capítulo 5 de Primera de Timoteo. Así que déjenme darle lectura, y dice la palabra de esta manera. No escuches ninguna acusación contra un anciano a menos que hayan 2 o 3 testigos que lo confirmen. Los que están en pecado deberían ser reprendidos delante de toda la congregación, lo cual servirá de firme advertencia para los demás. Te ordeno solemnemente en presencia de Dios y de Cristo Jesús y de los ángeles altísimos, que obedezcas estas instrucciones sin tomar partido ni mostrar favoritismo por nadie. Nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder de la iglesia. No participes en los pecados de los demás. Mantente puro. No bebas agua solamente. Deberías tomar un poco de vino por el bien de tu estómago, ya que te enfermas muy seguido. Recuerda que los pecados de algunos individuos son evidentes y los llevan a un juicio inevitable. Pero los pecados de otros se revelan después y los llevan a un juicio inevitable, pero los pecados de otros se revelan después. De la misma manera, las buenas acciones de algunos son evidentes, y las buenas acciones que se hacen en secreto algún día saldrán a la luz. Ahora, en el texto que hablamos de hoy, Pablo le da estas instrucciones bien específicas de cómo se debe tratar. El principio, principio del Antiguo Testamento, por ejemplo, requiere que el pecado sea confirmado por 2 o 3. Que sea confirmado por... No hay duda que las discusiones que probablemente Timoteo ya estaba teniendo con algunos de estas personas ya habían quizás traspasado las puertas o del lugar o del edificio, lo que sea, y ya estaban en boca de muchas personas afuera de la comunidad, donde quizás estaban murmurando, quizás había un sistema, quizás estaban tratando lo que le llamamos chismorreando en la sociedad, en la comunidad. Entonces, Pablo va a tratar esto con Timoteo y dice, esa es la manera como debemos tratar este asunto. Luego dice, no es de extrañar que Pablo recurra a este principio principal de tener 2 o 3 testigos para confirmar el fracaso moral del pastor. 2 o 3. Ahora, ¿por qué esto es importante? En los versículos 19, por ejemplo, dice, no escuches ninguna acusación contra un anciano a menos que haya 2 o 3 que lo confirmen. Que lo confirmen. En otras palabras, no tienen que basar su disciplina o llamar a ese pastor a un auto de disciplina basados en rumores, basados en chismes, o porque aquella persona me dijo, aquella otra persona me dijo. En este caso, dice la palabra que debe de tener 3 testigos que realmente confirmen la situación, que confirmen el pecado que ha cometido. De esa forma tiene validez. Y de esa es la forma como incluso Dios, ¿verdad?, lo ha hecho en el pasado. Jesús habló de eso. Es más, cuando hablamos de una relación entre 2 personas, ¿verdad? Dice el versículo, si sabes que alguien tiene algo contra ti, ve con esa persona, habla con esa persona. Si esa persona se arrepiente y tiene algo contra ti, pero se arrepiente, esa es la manera. Si no, dice, lleva un testigo, si no, 3 testigos, si no, tráelo a la iglesia. Esa es la forma cuando se hace, cuando es de persona a persona. Pero cuando se trata de un líder, debemos de estar seguros de que ese testigo, porque hay testigos oculares o testigos que puedan verificar. ¿Por qué decimos esto? Porque en la iglesia, en los líderes son criticados muchas veces.
son criticados por muchas cosas. Hay personas que no les gusta cómo predica o no les gusta cómo dirige. Entonces forman pueden formar un caso para tratar de desacreditar o levantar un falso testimonio para desacreditar a ese líder o a ese pastor o a ese anciano y sacarlo de la iglesia o ponerlo en disciplina, lo cual es el caso. Entonces no debe de basarse en rumores sino en testigos oculares. Luego dice, hay pecados, el versículo 20 dice que los pecados deberían ser reprendidos delante de toda la congregación. Aquellos que son comprobados. Ahora, hay lo que llaman lo privado y lo público. Lo privado es que nosotros debemos de ir con esa persona primero y luego, si esa persona no quiere arreglar la situación o aceptar el problema, entonces se lleva a lo público. Pero dice aquí que los que están en pecado deberían ser reprendidos delante de toda la congregación. De toda la congregación. Si ese pastor o ese líder pecó públicamente y es un personaje público, si pecó públicamente, debe ser reprendido públicamente ese líder o ese pastor o ese anciano. El otro aspecto es que debe de hacerse su juicio o su disciplina o su trato debe ser imparcial. Debemos ser imparciales al tratar estos asuntos. No tomar partido, no porque este quizás es mi amigo y no voy a hacer nada contra eso, o la iglesia no debe hacer nada contra eso. Pero si este no es muy buen amigo, entonces voy a hacerlo con él, siendo imparcial. Por eso siento parcial, persona. Entonces, no debes tomar un camino sesgado, un trato sesgado, sino imparcialidad. Por eso el apóstol le decía a Timoteo, sin tomar partido ni mostrar favoritismo con nadie. Debes tratarlos a todos por igual. Versículo 21. En el versículo 22, el apóstol Pablo le habla acerca de que cuando tenga que poner pastores en la iglesia o elegir líderes, dice que no se deben de elegir sin antes hacer un trabajo diligente para ver si esa persona está capacitada para estar en el liderazgo. Por eso, no sé si el pastor está listo o ese líder está listo o no está listo. Por eso dice el versículo 21, dice, nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder. ¿Por qué? Porque se pueden cometer graves errores cuando elegimos líderes que no están en la capacidad sin antes haber investigado su trasfondo, sus antecedentes. Esto es sumamente importante. Aquí en la iglesia, por lo menos cuando me eligieron a mí en esta congregación o han elegido otros pastores, hay un proceso profundo de investigación de nuestros antecedentes, de dónde venimos, cuáles son nuestras prácticas, e incluso me preguntaron acerca de mi crédito financiero. Entonces, debe de haber un trabajo importante, entonces debes ponerlos cuando ya están listos. Ahora, hay otra cosa. Cuando el pecado es evidente y el pecado oculto. Esto es importante porque a veces quizás la persona a la cual vamos a tratar, su pecado es público, pero hay mucha gente quizás, o otros quizás de los que están tratando de acusar o están llevando este caso ante la iglesia, quizás ellos tienen también pecados ocultos, los cuales los descalifica automáticamente para traer a restauración, para traer justicia o para traer lo que en este caso se busca es la restauración de ese individuo, de ese pastor o de ese anciano. Por eso Pablo decía en el versículo 24, dice que los pecados, dice, recuerda que los pecados de algunos individuos son evidentes, pero los pecados de otros se revelarán después. En otras palabras, siempre va a haber algo ahí que se debe revelar. Ahora, creo que está claro que si el pastor va a ser disciplinado de una forma u otra, entonces es necesario confirmarlo, confirmar ese pecado, no basarse, como dije, en rumores acerca de lo que este pastor está haciendo. Por lo tanto, al igual que hablamos de
de la confrontación, la gente, con la gente, ¿verdad? Hace unas semanas pasadas hablamos de eso, de tener las conversaciones difíciles y hablamos de estas normas importantes de qué es lo que debemos hacer nosotros cuando vamos a tratar este asunto. Hay que estar seguros de que lo que estamos persiguiendo en este caso no se convierta realmente en una cacería de brujas. En otras palabras, al mismo tiempo debemos actuar con diligencia para investigar primero si ese asunto es real, porque como dije, a veces los pastores son acusados falsamente y son presa de situaciones donde les ponen trampas o traten de hacer cosas con ellos para sacarlos del medio porque quizás no están de acuerdo con algo. Entonces, estos principios que voy a comentar en este momento son importantes porque también aplican cuando nosotros vamos a tener una conversación difícil o difícil con alguien también. Y es igual, cuando vamos a tratar un asunto de disciplina a un líder o un pastor, estos principios también son importantes. Por ejemplo, el primero es que la persona que viene con usted a decirle, primero debe preguntarle esto, ¿cuál es el motivo para decirlo? ¿Cuál es el motivo? Muchas personas le encanta chismorrear, le encanta decir chisme y solo realmente lo que buscan es agravar el problema o desacreditar o destruir la otra persona porque no quieren que esa información llegue realmente, porque no tienen toda la información adecuada y tampoco quieren decir cuál es la razón por la cual están diciendo. A veces no tienen la información adecuada, entonces, pero no, tenemos que investigar cuál es la motivación de esa persona al traer una queja de inmoralidad contra un pastor o un anciano de la iglesia. El segundo aspecto importante en esto es, o tuviste tu información, esa información la tuviste tú. ¿Hay testigos de lo que estás diciendo? ¿Hay testigos de lo que me estás pidiendo que haga? No podemos destituir ni disciplinar a alguien con testigos anónimos. No. Si la persona no está dispuesta a testificar en público, en una situación pública, entonces no puede ser tomado en cuenta ese caso de esa persona. Si viene tratando de acusar a un pastor o a un líder que tenga un problema de inmoralidad. Tercero, otra pregunta que hacer, ¿has acudido usted personalmente a los implicados? Esto es importante. Si alguien viene a mí y dice, ¿sabes qué? Tu compañero pastor está haciendo esto. Entonces mi pregunta es, ¿has ido ya con esa persona? ¿Has ido con el pastor a hablarle, a preguntarle, a confrontarlo tú de la situación? Esa es una de las cosas importantes. ¿Por qué? Porque de hecho, miren, las cosas importantes de esto es que, una vez más, los que están intentando eliminar es la verdad y alguien que simplemente está solo chismeando solamente. Entonces, la persona debe de haber tenido ya ese trabajo, de haber confrontado a esa persona. Entonces, si esa persona quiso enmendar su error, entonces se trae públicamente. La otra cosa es importante. ¿Has verificado los hechos del pecado del cual se acusa a ese líder? De lo que estoy hablando generalmente es de que las personas que vienen a ti es por el portavoz de lo que está sucediendo, es un portavoz de lo que está sucediendo. Y que puede o no estar personalmente involucrado, pero que está dispuesto a hacer y a confrontar la situación. ¿Has verificado? O sea, antes de yo ir con el comité o el equipo de gobierno de la iglesia a acusar a una persona, debemos de tener en cuenta, de preguntar si ha verificado él esa información, si hay testigos, si hay personas que lo saben. Otro aspecto importante, que es el número 5, puedo citarte en esto, puedo yo decirle, cuando confronte a este líder, decirle que tú me dijiste. Y si esa persona dice, no, no quiero que, entonces esa persona no tiene un interés realmente quizás es mentira lo que está diciendo,
o quizás es muy probable que no esté interesado en la restauración de la persona, sino en dañar a esa persona, sino en destruirla a ese líder. Entonces, estos casos son complicados y deben de tratarse de una forma sensible y con todos los principios que la escritura nos permite aplicar en este sentido. El versículo 20 dice donde dos o tres vinieron y acusaron a que debe hacer la iglesia. De hecho, en su investigación debe de haber una investigación profunda sobre eso. El versículo 20 incluso supone que ha acercado al pastor, a la persona, y está dispuesto a corregir el comportamiento. Quizás no está dispuesto a corregir el comportamiento. Por el bien del reino de Dios y del ministerio, esa persona debe de ser buscada la manera de restaurar su relación con el Señor, sin importar su título. Estamos interesados en restaurar su relación, su comunión con el Señor. Y quizás no siga trabajando como pastor, pero puede seguir siendo un buen creyente, un buen miembro, porque Dios lo ha perdonado. Si es que se hace las cosas en este sentido de la forma correcta. ¿Por qué digo esto? Porque los pastores, por lo menos, por ejemplo, también podemos ser orgullosos y aferrarnos a una cosa, a negar cualquier acusación y sentirnos orgullosos, incluso hasta ofendidos por el trato, y no queremos reconocer si realmente hemos hecho algún error o hemos caído en pecado. Por eso es que es importante que se apliquen estos principios de dos o tres testigos. Ahora, hay cosas importantes que Pablo le dice a Timoteo que debe tener en cuenta. Una de esas cosas es, la iglesia debe tener mucho cuidado de no encubrir el pecado de su líder. Aunque el líder crea que él es la máxima autoridad en la iglesia, no debemos cubrir el pecado, porque eso va a dañar la obra, la causa de Jesucristo. La iglesia a veces puede encubrir, y creo que eso es lo que ha pasado en otras denominaciones y aún en nuestra denominación. Ha pasado donde las personas conocen los problemas, conocen el pecado que ha pasado ahí, pero no tienen, lo encubren, y eso también nos hace partícipes del mismo problema que está pasando a ese líder. Otra cosa es que hay que asegurarnos de reflejar a Cristo en todo lo que hacemos. Ahora, ¿cómo Cristo trataría esto? Lo trataría con gracia, con amor, con gracia. ¿Por qué? Porque está buscando el bienestar de la persona. No está buscando restituir el nombre de un título, pastor. No, está tratando de restituir, de arreglar, de restaurar la vida de un ser humano que cayó también en pecado. Entonces hay que asegurarnos de reflejar una actitud cristiana que se parezca a Cristo. Tenga cuidado en la selección. Por ejemplo, decía, ¿verdad? Que hablamos al principio, que le decía el Señor a Pablo, le decía a Timoteo, ten cuidado en la forma como eliges a los pastores. ¿Por qué? Porque podemos caer en el mismo problema. Podemos estar eligiendo a alguien que tiene un trasfondo ya de fallas en este sentido, y lo podemos poner en la iglesia, y eso afecta totalmente lo demás de la iglesia. Entonces hay una cosa interesante en este caso. Pablo le dice a Timoteo, tienes que reprenderlo sin parcialidad, reprender sin parcialidad ni favoritismo. No hay liderazgo en la iglesia, debe de manejarse con madurez, fidelidad, con piedad, con amor, sin favoritismos. Debe de tratarse el problema, debe atacarse el problema, no la persona. Debe de buscarse el bienestar de ese ser humano que tanto nosotros amamos. Por otro lado, también Pablo le dice, debe de haber una responsabilidad. Ahora, esto es importante. Cada iglesia y denominación trata estos asuntos de diferente manera. Algunas denominaciones, por ejemplo, si el pastor cayó en pecado y
el pastor se arrepintió, o el anciano se arrepintió y vuelve otra vez a estar en el ministerio. Algo otras no, algo otras, el momento en que el pastor cayó moralmente, en pecados morales, por ejemplo, inmediatamente ese pastor es removido del trabajo pastoral de la iglesia. En algunos casos, a veces, eh, algunos pastores se aferran a este ministerio, se aferran al trabajo pastoral y lo que hacen es mejor moverse de una denominación a otra donde les permitan seguir ministrando aún cuando antes han caído en pecado. Ahora, yo no estoy en la posición para decir qué es lo que se debe hacer o qué es lo que es lo incorrecto o lo incorrecto en este caso, pero lo que sí sabemos es que la iglesia, cuando va a tratar este asunto del pecado inmoral dentro de la iglesia, de un líder, a un anciano, debe de hacerlo en el amor del Señor. Debe de hacerlo en el amor de Cristo. Tratar la persona con un amor sincero y verdadero de que lo que estás buscando es el bienestar de él, el bienestar quizás de lo suyo, el bienestar de la obra, pero más que todo, el bienestar de esa persona que ha fracasado. ¿Cómo debemos tratar a los que fracasan? Así como Cristo nos ha tratado a nosotros, con amor, con misericordia y con gracia deben de ser tratados. Así que esos son los principios y esas son las recomendaciones que Pablo hace en cuanto a cómo debemos tratar cuando un líder o un pastor cae en pecado. Espero que le ayude a usted y que sea de bendición a su vida. Que el Señor le bendiga. Y si algo puedo decir desde mi persona a otros compañeros pastores es, cuidémonos. Hay que cuidarnos, porque el enemigo quiere destruirnos. Matar y destruir, dice la Biblia. Y a robar ha venido el enemigo. Así que a cuidarnos en el nombre de Jesús. Amén.